Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Miguel de Unamuno vivió, él mismo además, en la agonía de los problemas religiosos. Es decir, en la agonía que al ser humano le crea el problema de la inmortalidad, porque se sabe mortal, no sabemos mortales, nuestra existencia de carne y hueso va a terminar antes o después, y por ende también esto nos colocaba el tema del problema de la existencia de Dios. Conflicto entre lo que sentía su corazón y lo que le dictaba su cabeza. Sentimiento, razón, hay que sentir el pensamiento, hay que pensar el sentimiento. Como les dije yo anteriormente, no era la intención de Miguel de Unamuno armar un sistema filosófico racionalista a la Hegel, a la Kant, no señor, sino más bien él quería hacer filosofía a través de su existencia, es decir, él quería comunicar a los otros, contagiar a los otros sobre su propia angustia existencial, que es una angustia que sale a flote a partir del sentimiento sobre el propio destino humano. Es decir, las preguntas, las grandes preguntas de la filosofía, de dónde vengo, el pasado, y hacia dónde voy, el futuro, es decir, la historia y la esperanza. El punto de Miguel de Unamuno, por querer hablar del hombre en contexto, del hombre de carne y hueso, entonces, no es un punto de vista teórico, teorético, abstracto, no. El punto de partida de Miguel de Unamuno es lo vital, la vida en cuanto tal. ¿Y qué es la vida en cuanto tal para Miguel de Unamuno? Es el deseo de permanecer contra viento y marea, de seguir existiendo, de seguir viviendo. Miguel de Unamuno cree que el hombre tiene hambre y sed de inmortalidad. El hombre, claro está, de carne y hueso, por tratarse de un hombre de carne y hueso. Dicho esto, surge entonces una pregunta. ¿En qué consiste la tragedia de nosotros los seres humanos? ¿Por qué para Miguel de Unamuno la vida es una tragedia? Él plantea que el ser humano entonces existe, pero en el mismo acto de existir, el ser humano se percata de su fragilidad, de sus limitaciones. El ser humano que existe se percata que su existencia puede terminar, que en cualquier momento él puede morir. Es decir, se da cuenta de ser vulnerable, se da cuenta de que su destino es la muerte, pero por otro lado, insisto, ese mismo hombre tiene un hambre de inmortalidad. ¿Cómo vivir entonces entre esta conciencia de tener límites, de esta conciencia de que la muerte nos va a llegar, y por otro lado, esta hambre que nosotros tenemos de permanecer en el mundo? Precisamente de esto, amigos y amigas, brota su concepto y su sentimiento trágico de la vida. Dice Miguel de Unamuno: yo no quiero morirme, pero mi razón me dice que muero. Repito, dice Miguel de Unamuno: yo no quiero morirme, no está entre mis planes, pero la razón me dice que voy a morir, que muero. Es decir, que él entonces establece una especie de bifurcación, importantísimo para entender la filosofía de Miguel de Unamuno, y en esta bifurcación, coloca de un lado el corazón, coloca de un lado los sentimientos, corazón, sentimiento, voluntad,
y el corazón, el sentimiento y la voluntad me empujan hacia mi realización y despiertan en mí la esperanza de que acaso yo podré ser mortal. Pero por otro lado, en la otra parte de esta bifurcación, se encuentra la cabeza, se encuentra la razón, se encuentra el conocimiento científico. Oído con esto porque aquí se funda su epistemología, su filosofía del conocimiento. Y a contrario del corazón, los sentimientos y la voluntad, la cabeza, la razón y el conocimiento científico me muestran que mis esperanzas de no morir, de ser inmortal, son simplemente absurdas. Cuando mi razón me habla de lo absurdo de pretender yo ser inmortal, evidentemente esto crea en mí un sentimiento trágico, el sentimiento trágico de la vida. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.